Buenos días a todos, mi nombre es Julio Piqui. Me presento brevemente, soy psicólogo, soy licenciado en organización institucional, soy coach, he trabajado muchos años en educación, que es un gran tema que me apasiona. He hecho psicología clínica y los últimos 15, 20 años me dediqué un poco más a la función laboral, es decir, cómo educar fundamentalmente conductores. Y eso se puede aplicar también a tema familia, porque la familia también hay que conducirla. Cuando yo decidí escribir este libro, que se llama Cuentos para vivir mejor, lo hice a partir de una situación no tanto teórica, sino experiencial, de ver cómo en nuestro país, en todo el mundo en general, están habiendo situaciones muy críticas, muy dolorosas, barbaridades humanas, hambre, pobreza, falta de trabajo, migraciones masivas, malos gobiernos o gobiernos corruptos. Y no importa el país o la tendencia política, se está dando en muchísimas partes. Entonces me puse a pensar qué es lo que puede llegar a ayudar a nuestros hijos o nietos el día de mañana a poder tener un país mejor. No pienso que sean básicamente las personas que hoy conducen, sino que hay que trabajar un tema o dos temas fundamentales, que son los valores y las actitudes de las personas. El trasfondo del libro es un trasfondo humanista. Lo que hay que formar son mejores personas, personas más íntegras. Y entonces utilicé para ello, en vez de hacer teoría sobre ese tema, que por ahí algún día escribo sobre eso, pero me gustó más el género literario del cuento, porque el cuento resume en su brevedad lo esencial que hay que transmitir. Todos los cuentos son sobre valores humanos, aunque hay muchos que son animalitos los que participan en los cuentos. Para mí no hay mayor diferencia entre un animalito y un hombre. Para mí son enormemente similares, incluso muchas veces los animalitos son más nobles que las personas. Al menos que las personas no desarrolladas espiritualmente. Entonces, bueno, fue elegir temas de interés, temas cotidianos, de familia, educación, bullying, exceso de poder, cuáles serían los caminos que conducen más a la felicidad. Y lo planteo con un cuento breve, vamos a decir, por poner un ejemplo. El cuento puede que tenga media página o 3/4 de página, y lo que antes se conocía como moraleja, que solía ser una frase, no mucho más, tiene 1,5 páginas a 2 páginas. En esas 2 páginas, de esta casi desproporción, lo que trato de hacer es trasladar la reflexión del cuento a la realidad que vivimos hoy, a la realidad humana en general. El cuento tiene un comienzo muy lindo, muy entrañable.
El cuento es la historia de la gente, la historia de su vida cotidiana, y normalmente tenía un escenario que era un fuego prendido y alrededor del fuego la tribu o las personas que formaban esa comunidad. Y la gente mayor, con más experiencia, les contaba cosas, hacían la función docente en esa situación. Ahí estaban adultos, mujeres, hombres, niños, de toda la comunidad. Ahí se les enseñaba tradiciones, se les enseñaba historia, hablaban de dioses, fabulaban sobre doncellas y héroes, y quedaba ahí. Quizá con el tiempo el cuento adquirió una característica más pragmática, que es para hacer dormir a la gente, que sería un símil de lo que hoy es la televisión. Mucha gente la pone para dormirse viéndola, ¿no? Pero lo más importante de los cuentos es que es una manera muy sutil y agradable para poder transmitir una historia que nos deja mensajes. Cuando fue evolucionando a través de las épocas este estilo de contar cuentos, y cuando el niño comenzó a ser más reconocido como estamento social, la niñez, los cuentos empezaron a dejar de ser simplemente anécdotas fantasiosas y empezaron a ser incorporación de contenidos o pedagógicos o sociales, bien humanos, bien concretos, donde lo que se quería transmitir era justamente la actitud óptima para una determinada situación. Y así fue evolucionando el cuento. Yo creo que el cuento tiene distintos valores, pero uno de los más importantes, lejos, es la alfabetización emocional, que depende de dos rasgos. Para nosotros, y esto yo lo saco un poquitito como psicólogo, entender las emociones personales y las emociones del otro no es fácil. Nombrarlas. ¿Cuánta gente te dice, pero no sé cómo contenerme cuando tengo rabia, cuando mi hijo me desobedece, cuando mi trabajador no hace lo que tengo que hacer? Bueno, hay que aprender primero a nombrar esa emoción, a saber que esa emoción es absolutamente normal, pero que hay que trabajarla. Y eso es lo que no tenemos demasiado desarrollado y me gustaría hacer. Por eso alfabetizar emocionalmente significa profundizar las emociones que tienen los protagonistas del cuento y preguntarle en algún momento, cuando termina el cuento, preguntarle a las personas, adultos o chicos, ¿alguna vez tuvieron alguna emoción parecida? ¿Qué sintieron? Vamos a analizar eso. Entonces la persona se va haciendo experta en el manejo de su interioridad. Va madurando. Por eso yo decía, la diferencia a veces entre un animalito y una persona no está muy marcada. Pero sí está muy marcada en aquellas personas que tienen capacidad para conocerse y para poder conocer a los demás y por lo tanto respetarlos. Ese es uno de los puntos más principales. Y el otro punto que tiene que ver con lo emocional es que yo no conozco, y lo digo como mi experiencia de padre y charlando con muchos padres, momentos más bonitos que cuando papá o mamá
o la abuela o el abuelo al anochecer van a contarle un cuento en la cama a su nieto o a su hijo. Son momentos de una profunda conexión emocional. Por supuesto va acompañado de cosquillitas o de un clima muy agradable, pero lo que el niño más necesita no es tanto el cuento, que viene a ser acá una excusa, una herramienta, sino estar cerca de sus seres queridos y poder disfrutar ambos de una misma historia y de una conversación posterior que sería el aspecto educativo del cuento. Es interesante prepararse un poco para contar un cuento, porque en el cuento no son solamente palabras, sino que son expresiones, tiene parte cinética de movimientos, y todo eso lo hace más realista. Ya llegará la parte final, cuando es el comentario, ¿qué te pareció? ¿Qué rescatás de esto? A ver, comentame. Y la parte también de contar historias. O sea, hay un cuento, por ejemplo, que hay varios, sobre bullying. Yo no he visto mucha gente tocar el tema de bullying, y es un tema que nos afectó al 60 o 70% cuando éramos chiquitos. Y se burlaban de que éramos medios lentos, o que no hablábamos bien, o que usábamos anteojos gruesos, esas cosas. Temas como en este caso de bullying, o en el caso del abuso de poder, o en el caso de pensar en uno mismo nada más, no son percibidos como problema, a menos que le digamos, esto es un problema. Esta es una de las funciones principales de la psicología, que es ayudar a que la persona se dé cuenta que eso que hace tan normalmente molesta a otros. Y hay muchos otros que no tienen el coraje para decirlo. Entonces no puede cambiar la actitud. En este sentido, el cuento te permite ver el resultado de tu mala acción o de tus errores y te permite corregirlos. Yo he utilizado estos cuentos con personas de muy distinta procedencia. Lo he usado muchísimo, como encargado de recursos humanos en empresas, dando charlas sobre manejo de gente. Lo he usado como padre, lo he recomendado mucho y he conocido gente que ya lo usó como abuelo. Se puede usar estupendamente como maestro. Es muy interesante la utilización de un cuento, no sé si diario o cada 2 o 3 días, con un contenido. Por supuesto hay que hacerse una ayuda a memoria para ver cuáles serían los puntos que yo quisiera dejar claros en la vida de estos chicos. O qué puntos son importantes hoy para vivir y por ahí no sabemos hacerlo. La razón principal de este libro, que yo estoy globalmente encantado con haberlo escrito y con su contenido, es un libro que lo leo, lo releo, a veces me hace llorar algunas cosas que pongo, porque es un manual emocional. Es ver la crisis, esta que yo les decía al comienzo, esta crisis mundial de valores, y empezar a enseñarle a los chicos lo que no le enseñamos. Yo voy a hablar un segundito acá de mi país. En mi país no se enseñó muchas cosas que son buenísimas.
de respeto, de tolerancia, de búsqueda del bien común, de postura social, de humildad, de aceptar las fallas personales, etc. Se tendría que haber enseñado, pero en casi ningún currículum escolar esto estaba como tema. Por lo tanto, me parece que difundir los valores es un punto esencial. Difundir valores para mí es un producto de la filosofía y de la psicología. Es lo que me parece que da madurez a las personas, no solamente a los niños, sino a los adultos que dicen, pucha, este cuento se parece mucho a lo que me pasa a mí, o no me estará pasando esto. Ese es el objetivo, que la gente tome conciencia de lo que hace. Y tiene una orientación social y política también el libro, por supuesto, no de política partidista, no me parecería justo ni honesto hacerlo así, pero sí al estilo aristotélico de lo que se plantea que es la política, buscar el bien de la gente. Y todos tenemos que hacer eso, es la parte más importante. Por eso yo lo recomiendo mucho. Sigue la estructura propia de un cuento, que es plantea un problema y de repente le encuentra una solución. Lo que pasa es que normalmente la solución que nos da el cuento suele escaparse de lo lógico, suele ser sorpresivo y a veces la da una hormiguita, un perrito, un gusano, una mariposa, como si fuera yo el que doy la solución. Y creo que eso hace muy bonito la lectura del cuento. Yo lo recomiendo muchísimo, de verdad, para cualquier clase de persona. No es un libro para niños. Sirve para niños, pero sirve para adultos exactamente igual. Bueno, esta es la presentación que quería hacer. Les agradezco por haber estado atentos en estos minutos y ojalá que lo puedan llegar a conseguir, porque será una muy buena herramienta para la formación de las conciencias de adultos, jóvenes y niños. Muchas gracias.